Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos, hermanos, a nuestra celebración. Jeroboam sabe que un camino fundamental y sutil para dominar a un pueblo es controlar su fe, su culto y sus fiestas. Por eso dedica gran esfuerzo en construir 2 santuarios y obliga a un cambio de lugar para el culto, manipulando así la misma historia religiosa del pueblo. Debemos estar muy atentos a quien tiene poder. Quizás esté queriendo manipular lo más sagrado que Dios puso en nuestra alma. Comenzamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. De Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y en este sábado recordamos a nuestra Madre, la Virgencita, en sábado. Pedimos la protección de ella en nuestro caminar. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Y así, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oración. Señor Dios, concédenos gozar de la salud del alma y del cuerpo, y por la intercesión de la Santísima Virgen María, líbranos de las tristezas de este mundo y danos la eterna alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Jeroboam pensó: tal como se presentan las cosas, el reino podría volver a la casa de David. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificios a la casa de Dios en Jerusalén, terminarán por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, su señor. Entonces me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y después de haber reflexionado, el rey fabricó 2 terneros de oro y dijo al pueblo: basta ya de subir a Jerusalén. Aquí está tu Dios Israel, el que te hizo subir del país de Egipto. Luego puso un ternero en Betel y el otro en Dan. Aquello fue una ocasión de pecado y el pueblo iba delante de uno de ellos hasta Dan. Jeroboam erigió templetes en los lugares altos e instituyó sacerdotes de entre el común de la gente, que no eran hijos de Leví. Además, celebró una fiesta el día 15 del 8º mes, como la fiesta que se celebraba en Judá, y subió al altar. Esto lo hizo en Betel, donde ofreció sacrificios a los terneros que había fabricado. En Betel estableció a los sacerdotes de los lugares altos que había erigido. Esto fue una ocasión de pecado para la casa de Jeroboam, y provocó su destrucción y su exterminio de la faz de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Hemos pecado, igual que nuestros padres. Somos culpables, hicimos el mal. Nuestros padres, cuando estaban en Egipto, no comprendieron tus maravillas. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. En Horeb se fabricaron un ternero, adoraron una estatua de metal fundido. Así cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come pasto. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Olvidaron a Dios, que los había salvado y había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Cam y portentos junto al mar Rojo. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En esos días volvió a reunirse una gran multitud, y como no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da pena esta multitud, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Si los mando en ayunas a sus casas, van a desfallecer en el camino, y algunos han venido de lejos. Los discípulos le preguntaron:
¿cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer? Él les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Ellos respondieron, 7. Entonces Jesús ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. Ellos los repartieron entre la multitud. Tenían además unos cuantos pescados pequeños, y después de pronunciar la bendición sobre ellos, mandó que también los repartieran. Comieron hasta saciarse y todavía se recogieron 7 canastas con la que había sobrado. Eran unas 4,000 personas. Luego Jesús los despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y fue a la región de Dalmanuta. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor, de una manera muy linda, nos está narrando este episodio de la multiplicación de los panes. Ciertamente que aquí el sentido que nosotros le llamamos de los símbolos, de la simbología, el aspecto semiótico, es importante, porque cada uno de estos elementos nos enseñan a nosotros en la medida en que por nuestra propia vida, por nuestro propio camino. Es decir, desde aquí orientar, mirar, saber, dejarnos iluminar por la gracia, la fuerza de Dios que nos habla a través de estos signos. En primer lugar, un Jesús que como siempre reúne mucha gente. A Marcos le gusta describir a un Jesús que es Kaure Iragüeya, o Achaeo y Peñán de Yara. Esto nos está diciendo y nos está animando y nos está diciendo que aquí verdaderamente se encuentra entonces algo novedoso. Cristo, novedad de vida. Cristo que nos atrae. Cristo que hace que nosotros, con la fuerza de su Espíritu, los estemos buscando. Que nos preguntemos, que queramos saber quién es este que está aquí con nosotros. Que nos trae la fuerza y la gracia, ¿verdad?, para una conversión y para nuestra propia salvación. Y entonces miran aquí y dice, no tenían nada que comer, no tenían nada que comer. Y entonces Jesús llama a sus discípulos y les dice, me da pena esta multitud porque hace 3 días que están conmigo y no tienen nada que comer. ¿Verdad? Y no apliquemos simplemente a un hambre que nosotros podamos tener en el sentido biológico, en el sentido del estómago, sino que es el famoso no podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre de ese pan. Es decir, aquí es el gran deseo que tenemos nosotros, que tiene el hombre de ser alimentado por Dios, de ser enriquecido por Dios, y por lo tanto todo esto significa para nosotros el hambre de Dios, la necesidad de Dios. Abero imero ina lleva. Aupeare la roñe pomoí haro yerure haro ñesu haro güero sapucañan de yara ejendumíquena hayu oreputimomi. Esa es la realidad entonces que nos está queriendo decir aquí San Marcos. Y entonces, como no tenían nada que comer, Jesús llama a sus discípulos y les dijo, me da pena que ya hace 3 días que están conmigo. Si los mando en ayunas a sus casas, van a desfallecer en el camino, y algunos han venido de lejos, entonces van a desfallecer. ¿Qué vamos a hacer? Esta es la realidad. Esto es el mirar la propia situación, queridos hermanos. Pobre gente, cuánta gente que se acerca a nosotros, y está pidiendo el pan de cada día. Pero que es solamente, ¿verdad?, ese pedazo de trigo cocinado, enriquecido, lleva el pan. Es muy rico y más aún cuando estamos con hambre. Pero ciertamente aquí estamos hablando del pan de vida.
Es el Jesús que se ofrece, es el Jesús entonces que le está diciendo, denle ustedes de comer. Va, el añame eta ajina y chupecuera, lleva. Va, el añe cuave eta y chupecuera. Por eso tenemos que conocer, tener. Van a desfallecer en el camino y algunos han venido de lejos. Vienen de lejos a buscar al Señor. ¿Cómo se podrá conseguir pan en este lugar? 7 panes tenemos. Entonces les ordena a sentarse. Toma los 7 panes, da gracias, los parte y los va entregando a sus discípulos para que ellos lo entregaran. Queridos hermanos, aquí también es el valor de la comunidad que siempre San Marcos procura salvar, ¿verdad? Porque cuando les ordena a la multitud que se sentara en el suelo y ordena a sus discípulos para que lo distribuyeran, significa, queridos hermanos, una organización importante para que pueda existir frutos y consecuencias de un trabajo mancomunado, de un trabajo comunitario. Y por lo tanto, ellos los repartieron entre la multitud. Ustedes tienen que darles de comer, ustedes tienen que repartirlo, son ustedes quienes tienen que pasar. Lo que es gracia de Dios, ciertamente que la multiplicación será la multiplicación o la gracia de Dios que se está ofreciendo. En este año nosotros estamos dedicando al año del laicado, los laicos. Haupeago lañan de Yarajina como sacerdote eterno, podemos decir, multiplica el pan, multiplica la gracia, su propia gracia. Pero para eso nos dice a nosotros, a la comunidad, son ustedes quienes tienen que repartir. Ustedes primero tienen que abastecerse, ustedes primero tienen que formarse y ahora entonces ustedes lo van a dar de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? 7, 7, el número también cabalístico, el número de la perfección, lo completo. Entonces les ordena que se sienten, ¿verdad?, a esa multitud, porque son los discípulos quienes tendrán que distribuir. Esta es también una organización y si uno quiere pensar en una jerarquización es importante. La iglesia, queridos hermanos, yande coñeico te vejina mapa la tendo tanaisha, oye moyana peñandena en un depe. Pero eso no es porque Shela Amanda sea, Shela Añemo y Seobe, no, porque al final de cuentas después el tendotá tiene que organizar, tiene que mirar el bien del pueblo, tiene que mirar no su bolsillo, como nosotros hacemos lastimosamente en toda la cuestión política. Y no te rague la vestidura, no, de eso no nos vamos a engañar, lastimosamente. Y sin embargo, la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que mirar la justicia y tenemos que ser verdaderamente nosotros distribuidores, que al final de cuentas es la gracia de Dios. Es el Señor el que multiplica para todos. Es el Señor el que nos da la riqueza a nuestra nación, a nuestro país. Es el Señor entonces, ¿verdad?, el que nos dona con el esfuerzo de cada uno, porque muchísimos son los que ponen, ¿verdad?, su platita, su impuesto, ¿verdad?, que pagan ahí, ¿verdad?, entonces su IPS, que esto, que aquello, a cualquiera que tiene poder o que tiene influencia, y otros que esperan años, ¿verdad?, pidiendo ser operados de la médula, etcétera, pero pechante, era como si fuese, ¿verdad?, porque por la influencia, ¿verdad?, y los hermanos que verdaderamente están pidiendo, que necesitan, y después queremos justificar, pero lo injustificable. Entonces, Ani, ya a la gente, ya vamos a decir las cosas por su nombre y vamos a hacer bien las cosas, ¿verdad? O tendríamos que hacer bien. No sé si todo eso tendrá eco, ¿verdad? Porque esto verdaderamente necesita de una conversión. Necesita que el Señor entonces aquí nos vuelva a llamar. Que el Señor entonces nos diga, son ustedes los encargados de distribuir. Si ustedes no saben distribuir de nuevo, no sirve de nada que yo multiplique los panes. No sirve de nada que yo multiplique los peces, porque ustedes son los que tienen todo y tienen que ser capaces de distribuir la riqueza del Señor. Queridos hermanos, que en este día, que en esta jornada, la fuerza y la gracia de Dios nos ilumine, nos fortalezca
y que podamos ser justos con nuestros hermanos, especialmente aquellos que más necesitan. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que animado por el Espíritu Santo, trabaje siempre con generosidad y amor hacia los marginados, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros pastores, para que hablen con mayor claridad sobre la doctrina social de la Iglesia y se comprometan a ser voz de los sin voz, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras autoridades, para que impulsen leyes justas y defiendan los derechos de los pueblos nativos, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren persecuciones, para que estén fortalecidos en el Señor y encuentren apoyo de la comunidad, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios misericordioso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya en el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía. Saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Señor, te ofrezco mi dolor y el alivio de tu compañía, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor y Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para sostener nuestra fragilidad, haz que estos dones se conviertan en sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu Hijo Eterno, al ser presentado hoy en el templo, es proclamado por el Espíritu, gloria de Israel y luz de los pueblos. Por eso nosotros, llenos de alegría, salimos al encuentro de nuestro Salvador y junto con los ángeles y santos te alabamos sin cesar. Santo, santo, santo,
universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre Santo, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado.
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy nos unimos a comulgar. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Señor, que nos hiciste compartir el mismo pan y el mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, unidos en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invoquemos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que todos tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Señora, Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar cada mañana al despertar. Junto contigo quiero orar, viviendo para este mundo alegría, amor y paz. Señora, Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio gozoso, la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Parecía un día más y atendías el hogar, de pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí. El mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí.
Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 te amo, mamita María. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa
esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. Que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y como siempre, el Señor que viene a nuestro encuentro y hoy nos acompaña con la lectura del primer libro de los Reyes. Estamos en el capítulo 12 de los versículos 26 al 32 y luego del capítulo 13, 33 al 34. Idea central, leitmotiv: Jeroboam hizo 2 becerros de oro. En aquellos días Jeroboam pensó para sus adentros: todavía puede volver el reino a la casa de David. Si la gente sigue yendo a Jerusalén para hacer sacrificios en el templo del Señor, terminarán poniéndose de parte de su Señor. Roboam, rey de Judá. Me matarán y volverán a unirse a Roboam, rey de Judá. Después de aconsejarse, el rey hizo 2 becerros de oro y dijo a la gente: ya está bien de subir a Jerusalén. Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Luego colocó un becerro en Betel y el otro en Dan. E incitó a pecar a Israel porque la gente iba, unos a Betel y otros a Dan. Queridos hermanos, esta es la peor aberración que justamente comete Jeroboam. Es decir, 2 becerros de oro. Pero en este día esos 2 becerros de oro. Aniquila Yapitanti en el pensamiento de 2 estatuas como ídolos que nos desvían de Dios. Tenemos más que 2 becerros en nuestra vida. Vamos detrás de tantos intereses por nuestra mezquindad, por nuestro egoísmo. Que en el fondo, lo que Jeroboam no quería era la unidad de la comunidad. Se nota que Jeroboam está luchando. No quiero que vuelvan a Dios. No quiero que vuelvan más a Jerusalén. Porque upea tiene peligro. Entonces hay que evitar, hay que cortar. ¿Cuántas veces así también nosotros creamos cizañas, dividimos al pueblo, dividimos a la gente, nos aprovechamos de la inocencia o de la ignorancia muchas veces de nuestro pueblo, de nuestra gente, que nosotros mismos hemos creado, queridos hermanos. Este es el gran pecado social al que el Señor hoy nos está llamando a que reflexionemos. Ya este día de Yarabe. No podemos seguir inventando, no podemos seguir construyendo y no podemos seguir dando al pueblo
los becerros de oro, porque lo único que hacemos con eso es separar, dividir al pueblo, dividir a la gente. Pidamos esta gracia entonces hoy, queridos hermanos, que la fuerza y el amor de Dios que nos acompaña siempre nos ayude a hacer ese camino de salvación. Que la fuerza y la gracia de Dios nos ayude sobre todo a ser fieles a aquello que Él nos ha regalado. La fidelidad y sobre todo, queridos hermanos, a hacer siempre, siempre y vivir siempre unidos de acuerdo a lo que el Señor nos pide. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.